Nos vamos a meter y nos vamos a enfocar en el tema económico para charlar con Fabián Medina, que es economista, que es amigo de la casa, que siempre que lo convocamos está, muy amablemente me atiende, porque toda esta semana o a lo largo de estos días se ha hablado de dos temas económicos. Por un lado el tema de Vicentín, pero por el otro lado también se ha hablado de los argentinos, de alguna manera, entre comillas, huyendo hacia el Uruguay para poner su domicilio fiscal allí y que de alguna manera no tributen en Argentina y tributen en el Uruguay. Fabián, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra es esa, entre comillas, ¿no? Lo digo un poco para generar expectativa, pero los argentinos de dinero huyendo al Uruguay a generar su domicilio fiscal allá. Y tal vez la primera que lo hizo fue Susana Jiménez, que dijo, no tengo residencia, la voy a tener, pero me tengo que poner el domicilio allá. Y lo puso, se fue. En realidad no es la primera, es la más conocida. Tenemos Galperín, tenemos Caputo, que se fueron del país, y a partir de ahí ellos están directamente por desconocimiento puede ser, pero desconocer las leyes no significa que no las cumplas, ¿sí? Bien. Se dejaron llevar por los cantos de sirenas de algunos tributaristas que no residen en el país y que hablan luego de estar 10 o 15 años afuera, en el cual se quedaron con la vieja ley de procedimientos. El 31, a partir del 1 de enero del 2018, la reforma tributaria que hizo el gobierno anterior empezó a tener vigencia con dos cosas. Primero, cambió el concepto de domicilio fiscal por residencia fiscal. Bien. Y le otorgó a la posibilidad a la AFIP de establecer lo que es la residencia. Y la AFIP lo estableció. La residencia fiscal se cumple no solamente con el cambio de domicilio, sino cuando el titular o nadie de su núcleo familiar sigue teniendo bienes o servicios a su nombre dentro del país. Ah, para. Esto es importantísimo, no lo dejemos pasar así, decirlo al vuelo. Vos podés cambiar tu domicilio en el DNI, decir que residís en el Uruguay, tener previamente el domicilio fiscal en Argentina, pero para la AFIP, para la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la que recaude y la que tiene la posibilidad de iniciar causas, tiene la potestad. La potestad de iniciar causas por evasión tributaria, si vos tenés bienes o tu núcleo familiar lo tiene en Argentina, es como que no te autorizó a no tributar en el país. No, es que no te fuiste del país. A ver, vamos a decirlo más fácil. Vos tenés una casa, auto, un barquito, algunos, como estamos hablando de grandes fortunas, tiene algún avioncito, ¿sí? Sí. Acciones en empresas, y tiene el hijo chico, menor o mayor ya que paga la universidad, secundario o primario prepago y la medicina prepaga en el país, ¿sí? Para vos cambiar la residencia, todo eso no lo tenés que tener más en el país. Ni vos ni tu grupo familiar. Ok. Entonces, vos titulaste el fin de semana en una columna de opinión que me pareció interesante. La AFIP va a estar con cuchillo y tenedor esperando. Los espera con los cubiertos en la mano. Los espera con los cubiertos en la mano, claramente. A ver, ¿qué es lo que quiere decir eso? Como muchos se fueron a Uruguay, sin desmedro de lo que es Uruguay, ¿sí? A ver, Uruguay hace su jugada y el resto hace la que puede. Yo no creo que la gente de una avanzada edad o con chicos chiquitos cambie el sistema de medicina prepaga argentino por el uruguayo. El uruguayo es tan caro como el argentino y no brinda el nivel de servicios que brinda el argentino. Entonces, como no van a cambiar la medicina prepaga, van a seguir teniendo la residencia fiscal en Argentina. Paso 1. Supongamos que no te fuiste a Uruguay, te fuiste a Estados Unidos, que pagás el tax. En ese caso sí vas a pagar la diferencia entre lo que pagas en Estados Unidos con lo que pagas en Argentina.
Fabián, acá me preguntan por mensaje de texto, ¿esto desde cuándo cambió? Porque ¿qué pasa si esto lo hizo una persona hace 20 años? Es decir, ¿cuál es la fecha en la que la AFIP cambió esta disposición para que se dé la diferencia entre domicilio fiscal y residencia? 1 de enero del 2018. O sea, se cambió en el 2018. Anterior al 2018, no, la AFIP no podía ir a perseguir. Anterior al 2018 regía el concepto de domicilio fiscal. Perfecto. Clarísimo. A partir del aclarado. 1 de enero del 2018, residencia fiscal. Eso por un lado. ¿Por qué hablo de Estados Unidos y el tax? Porque el tax es algo que paga el impuesto. Si pagás el tax te podés salir, y si saliste de Estados Unidos sin pagar tax, va a ser muy complicado que vuelvas a entrar si no lo pagas. ¿Sí? Bien. En el caso de Uruguay, lo que tenés establecido es una vacación fiscal de 5 años. En un principio lo prorrogaron a 10, que quiere decir que no pagás ningún impuesto por 10 años. Bien, dentro de lo que es la ley de procedimientos, en la parte de impuesto a las ganancias, el mismo gobierno del expresidente Macri reincluyó el concepto de jurisdicción con baja o nula tributación. Eso son jurisdicciones, es sinónimo de país, y baja o nula tributación quiere decir paraíso fiscal, países considerados paraísos fiscales. Para ser considerado ingresado dentro de ese rubro, el impuesto a las ganancias de país tiene que tener 15% o menos. ¿Qué quiere decir eso? Tanto Uruguay como Paraguay, que tiene un impuesto a las ganancias del 10, se podrían llegar a considerar paraísos fiscales. Por lo tanto, aquel que se trasladar en la residencia fiscal, ya no el domicilio, la residencia fiscal completa a Uruguay o Paraguay, es susceptible de evasión fiscal agravada. Ok, justamente Augusto me está diciendo esto. ¿Qué pena le cabría dentro de la normativa y del marco legal que hoy tiene la Argentina si la AFIP fuera o motorizara ir a buscar a estas personas que se fueron al Uruguay? ¿De qué pena estaríamos hablando y de qué figura jurídica? La figura jurídica que les cabe es evasión fiscal agravada por el monto. Porque AFIP, Uruguay está pidiendo una inversión mínima de $1 millón, ¿sí? Sí. Y $1 millón para nosotros, para el momento en el cual se cambió el valor a la residencia fiscal, era un equivalente a 17 millones de pesos. Okay. O sea, si vos tenés una empresa, vos tenés una casa, vos tenés un auto, vos tenés todo eso, pasaste los 16 millones de pesos en ese momento. Por eso evasión fiscal agravada. La pena que le cabría es de 6 a 9 años de prisión y el equivalente a perder entre 50 y 60% del patrimonio por el cual se van del país. ¡Wow! ¡Wow! La verdad que me dejaste atónito. De 6 a 9 años de prisión y 50... Efectiva. Y de 50 a 60% de su patrimonio. Es decir, que si mañana Susana Jiménez va y pone ese $1 millón, o en realidad ella ya la tiene con propiedades, pero supongamos que le pide el Uruguay el $1 millón para cambiarle el domicilio fiscal, y ella empieza a tributar en Uruguay y no lo hace en Argentina, ¿puede ir presa? Que si ella no va, si ella cambia el domicilio fiscal a Uruguay, ella no va a pagar impuesto a las ganancias por 10 años. Por ende, le cabría la carátula de evasión fiscal agravada por el monto. Y a la pregunta que me vas a hacer seguramente te la voy a responder antes. La justicia en Argentina nunca llevó presos a nadie por evasión fiscal. Exacto, eso lo sabés. La respuesta es la siguiente. Lo dijo ya el fiscal general Federico Delgado. Los jueces manejan mejor los tiempos políticos que los mismos políticos en el país. El tema es el siguiente: con un gobierno fuerte, en el cual se recién empieza y tiene un nivel de aprobación por el tema de la pandemia, cuarentena, aislamiento, como queramos llamarlo, por sobre el 65%, si AFIP hace la denuncia, ningún juzgado federal hoy se va a oponer a darle curso.
Ok. Y está es muy claro, a ver, está muy clara la normativa en ese sentido. Estamos hablando de que el Estado... Y espera. Vos sos una persona que tenés contactos con el gobierno, está claro. Sí. Sos una persona que hasta hablás con el presidente de la Nación. ¿AFIP motorizaría esto o no? A ver, si yo te estoy hablando que AFIP podría recuperar en el transcurso de 2 años de 5 a 10 mil millones de dólares, ¿a vos te parece que no lo va a hacer? Yo creo que debería hacerlo, porque también habla de igualdad ante la ley, ¿no? A ver, aunque no fueran 5.000 o 10.000 millones, que sean 200 millones de dólares, para nosotros hoy es una fortuna. Sí, pero más allá de lo recaudatorio o el fin recaudatorio, estamos hablando de la igualdad frente a la ley, ¿no? Primero, es igualdad frente a la ley, pero segundo, si lo hubieran hecho calladito la boca, por ahí ni AFIP se daba cuenta. Pero como lo hicieron tan evidente, saliendo por los medios, decir, yo no pienso pagar en el país, no pienso hacer nada en el país, yo me voy del país. Bueno, ahora tenés que sufrir las consecuencias, ¿no? Bueno, Fabián, la verdad, estoy seguro que esto lo va a escuchar mucha gente y que va a tener repercusión tu columna y tu nota que acabas de hacer conmigo, porque diste todas las explicaciones jurídicas del caso de por qué las personas que se fueron a Uruguay van a tener consecuencias. Bueno, eso por un lado. Después teníamos el caso de Vicentín, que eso en 3 minutos lo podemos explicar fácil, tranquilo, o lo dejamos para más adelante. Lo dejamos para la semana que viene, porque estoy sobre la tanda. Te agradezco y, como siempre, yo sé que estás a disposición y vos sabés que yo también estoy a disposición en lo que necesites, Fabián. Perfecto, Maxi, bárbaro. Un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo. Abrazo a los chicos, saludos. Fabián Medina, economista, en la mañana de Radio Sónica, y como creo que es el titular, ¿no? Susana Jiménez podría ir o podría enfrentar un proceso de evasión tributaria si es que finalmente decide cambiar su domicilio fiscal al Uruguay. Dijo entre 6 y 9 años y perder entre el 50 y el 60% de su patrimonio. Escuchaste bien, ¿eh? Veremos si esto finalmente la AFIP decide motorizarlo o no.